que no hay nada más dulce que el amor de Dios. Dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hasta ahí llega el amor de Dios. Generalmente cuando es Día de los Padres, yo pongo a mi hijo a predicar siempre que sea posible. Y aquí tenemos esta mañana a Josué. Espero que él pueda edificar nuestras vidas y que este mensaje que va a estar trayendo hoy, él sea de mucha bendición. Entonces, con ustedes,
Felicidades a todos los padres aquí presentes. Y le doy gracias a Dios por que es nuestro Padre Celestial. También le doy gracias a Dios por me ha dado un padre que siempre ha tenido interés en guiarme en los caminos del Señor. Y es algo que tengo que dar muchas gracias. Es importante darle gracias a Dios por todo. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Dios siempre pone personas en el camino que nos empujan al Evangelio. Puede ser un padre, puede ser un hermano, puede ser un amigo, un jefe. Y esa persona que lo empuja a usted al Evangelio es como un padre espiritual. Porque el apóstol Pablo le dijo a una de las iglesias que le escribió: yo soy el padre de ustedes. ¿Por qué? Porque esas personas vinieron al Evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo. Entonces, en un lenguaje figurado, él trataba de ilustrarles a ellos: yo soy como un padre, porque ustedes vinieron al Evangelio, yo los guié, los ayudé, los empujé a venir a los pies de Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que cada uno de nosotros, en ese sentido, podamos ser padres. Que cada uno de nosotros Dios le dé la oportunidad de empujar a alguien a los caminos del Señor, a un amigo, a un familiar, a un hijo, a un pariente, a un vecino, que Dios nos dé esa oportunidad. Pero bueno, voy a estar hablando hoy de Dios como Padre y de nosotros como hijos. Dios como Padre y nosotros como hijos. Muchas personas dicen ser hijos de Dios. Muchas personas, muchas religiones y mucha gente que no cree en nada, pero dice ser hijo de Dios. Y vamos a estar viendo a la luz de la Biblia. La semana pasada tuvimos un concierto aquí con el cantante Coco Freeman y dijo algo muy interesante que lo voy a repetir hoy. Todos los seres humanos son criatura y creación de Dios, pero solamente los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Es decir, el que es hijo de Dios es porque ya tiene una relación con Cristo. De otra manera, no es hijo, es simplemente una creación de Dios. Porque desde que el pecado entró al mundo, el hombre se separó de Dios por causa del pecado y perdió su condición de amistad con Dios. Y para volver a entrar en la familia de Dios solamente hay un camino, y es a través de una relación con Cristo. Voy a leerles en Génesis 15, del 1 al 6. Génesis 15, del 1 al 6 habla de Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó. Abraham creyó en la promesa de Dios. Y Abraham creyó en Cristo. Ustedes dicen, pero ¿cómo Abraham va a creer en Cristo? Si el niño Jesús vino muchos años después de Abraham. Bueno, ¿quién creó la tierra? Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, cuando crearon la tierra y crearon al hombre y a la mujer, que dice hagamos, no dice yo voy a hacer, dice hagamos. Ahí está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la Biblia que nada de lo que todo lo que fue creado, dice la Biblia que todo lo que fue creado a través de Cristo y de la palabra de Cristo. Así que cuando Abraham creyó en la palabra de Dios, estaba creyendo en el Cristo que iba a venir. Y Abraham, ¿cómo sabemos que Abraham creyó? Dice la Biblia que él creyó y por creer él fue justificado, él fue perdonado, él fue contado como un hombre justo. ¿Cómo sabemos que él creyó? Porque él obedeció a Dios. Vamos a ver aquí dos cosas. Una, ¿eres o no eres? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Y la segunda, si decimos que somos, si decimos que Dios es nuestro Padre, ¿cómo debe ser nuestra vida? Porque cuando una persona es hijo de Dios o hija de Dios, va a haber evidencias claras de lo que somos. Voy a leer Génesis 15, 1 al 6, en la Reina Valera del 60. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este día, y pongo delante de ti esta palabra, que no sea yo el que la dé,
sino tú. Y que de tu palabra nos ayude a obedecerte. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Son promesas de Dios para un hombre que él escogió. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Dios le estaba haciendo una promesa a Abraham. De esa promesa necesitaba haber un hijo para que se cumpliera la promesa. Pero Abraham era muy viejo y su esposa era estéril. Ya estaba biológicamente, era imposible para ellos tener un hijo. Y sigue Abraham, dice: ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Es decir, Abraham tenía un esclavo que era como el manager de toda su casa, y él tenía planificado, como él no tenía hijos, darle toda su herencia una vez que muriera a ese mayordomo. Dijo también Abraham a Dios: mira que no me has dado prole, es decir, no me has dado hijo, no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, Dios saca a Abraham de su tienda, lo para en el campo y le dice: mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y en esa descendencia está incluido no solamente el pueblo de Israel, sino todas las personas que han creído en Cristo y son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Dice el versículo 6: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Justicia es que Abraham, siendo un hombre pecador como todos nosotros, a partir de ese momento en que él cree, Dios lo cuenta como un hombre bueno, justo y libre de culpa y pecado. Eso es lo mismo que pasa con nosotros cuando creemos en Cristo Jesús. Cuando creemos que Cristo Jesús es Dios, que siendo Dios vino al mundo en forma de hombre. Jesús, cuando creemos que vivió una vida santa, que murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, que resucitó el tercer día para que todo el que en él cree no solamente tenga perdón de pecado, sino vida eterna junto a Dios. Para Abraham, cuando Abraham creyó en la promesa de Dios, estaba haciendo la misma acción que hago yo o que hace usted cuando dice: yo creo en Cristo como Salvador de mi vida. A partir de ese momento nuestros pecados son perdonados y somos considerados limpios delante de Dios. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y cómo sabemos que Abraham creyó a Jehová? Si usted lee la historia, que no la voy a leer aquí, Abraham hizo todo lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Abraham: deja tu pueblo, deja tu casa, deja tu padre y ven a la tierra donde yo te voy a llevar. Abraham lo hizo. Todas las cosas que Abraham, donde quiera que llegaba, edificaba un altar y adoraba a Dios, tenía una relación con Dios. Lo más difícil que le pidió Dios a Abraham, una vez que le dio el hijo prometido: sacrifícale a tu hijo. Y dice la Biblia que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Más adelante la Biblia explica que Abraham hizo esto creyendo que Dios podía devolverle a su hijo de la muerte. Quiere decir que Abraham todo el tiempo creyó y todo el tiempo que fue obediente. Abraham no solamente dijo al Señor: yo creo que tú me vas a dar un hijo. ¿Cómo él demostró que de verdad creía? Obedeciendo. Él demostró su fe obedeciendo. Dice Génesis 28, 14, que Dios le dice a Abraham, dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Y cuando dice simiente, se refiere, no dice simientes, muchos. No se refiere a la iglesia ni al pueblo de Israel. Aquí se refiere a una persona que es descendiente de Abraham, que es la persona de Cristo, de Jesús. Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando Abraham estaba creyendo en lo que Dios le decía, Abraham estaba creyendo en el Jesús venidero. En Gálatas, ya en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir
que cuando Dios le hablaba a Abraham de una simiente, se estaba refiriendo a Cristo. Dios le estaba hablando a Abraham de Cristo. Y Abraham creyó. Y una vez que creyó, obedeció. Vamos a ver qué pasa muchos años después, cuando Cristo está en la tierra. Y ya que se cumple esta promesa de que la simiente, Dios se hace hombre y viene a la tierra a través de la persona de Jesús. Y aquí vemos ahora a Jesús hablando con judíos. Respondieron y le dijeron los judíos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos decir: nuestro padre es Dios. ¿Y cómo estamos viviendo? Porque si fuera hijo de Dios, las obras de Dios haría. Y el cristiano tiene que saber una cosa, y toda persona: yo no soy hijo de Dios porque vengo a la iglesia. Yo no soy hijo de Dios porque nací en una casa donde hay cristianos. Yo no soy hijo de Dios porque yo soy hijo de un pastor. Yo soy hijo de Dios porque una vez reconocí mi pecado, reconocí que era digno del infierno, que hay un castigo justo y que la única persona que podía librarme de ese castigo es Jesucristo. Y yo acepté y creí que Cristo es Dios, que vino al mundo a salvar al hombre del pecado. Y a partir de ahí me arrepentí, porque la persona se arrepiente y comienza una nueva vida. Donde el arrepentirse no es solamente decir: ay, hice algo malo, me arrepiento, sino decidir no hacerlo más. Respondiendo le dijo: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y Abraham hizo dos cosas. La primera, ¿cuál fue? Creer. La segunda, obedecer. Y el cristiano tiene que estar siempre. No es que usted ahora se ocurra decir: ay, ¿seré hijo de Dios o no? No, este no es el objetivo. El objetivo es confrontar al cristiano. Si soy un hijo de Dios, ¿cómo debo andar? Primero tengo que creer la palabra de Dios. Segundo, tengo que obedecerlo en todo. Y Jesús sigue hablando: pero ahora procuráis matarme. Jesús dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, porque se supone que los hijos imiten a los padres. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y no lo hizo Abraham. Es decir, porque ustedes no hacen lo que hizo Abraham, creer en mí y obedecerme. Sigue Jesús hablando a los judíos que estaban en contra de él. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vamos a ver qué padre es este. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Los judíos dijeron: Abraham es nuestro padre. Y ahora dicen: Dios es nuestro padre. No puedes decirle nada a Dios cuando estés frente a Él para que te deje entrar al cielo. Solamente puedes decirle: creí en Cristo, seguí a Cristo, entregué mi vida a Cristo, me uní a Cristo por fe. No puedes decirle a Dios: mi padre fue pastor. No puedes decirle a Dios: ayudé a los pobres. No puedes decirle a Dios: di diezmo en la iglesia. No puedes decirle a Dios: yo respeté siempre la iglesia. No. La única forma de ser hijos de Dios es a través de Cristo y creyendo en Cristo. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Amor por Dios. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hay una relación ahí, vinimos a Cristo. Pero tiene que preguntarse: ¿cómo está mi amor por Dios? Estoy amando a Dios. Muchas veces en mi vida yo me he sentido triste y he orado: Señor, dame amor por ti. Porque cuando yo abro la Biblia y veo mi vida, cómo es y cómo es Dios, digo: oh, a mí me falta mucho amor por Dios. Y caigo de rodillas y digo: Señor, dame amor por ti, Señor, dame amor por ti. Tenemos que pedirle a Dios que podamos amarle a Él más que cualquier cosa. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién me prueba que yo estoy equivocado? Decía Jesús, ¿quién me prueba que yo estoy equivocado? ¿Quién me prueba que yo soy un pecador y que yo estoy erróneo en mis palabras? Nadie puede probármelo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Y aquí viene algo muy claro. La Biblia le dice, Jesús le dijo a este grupo de judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Esos judíos pensaban que ellos eran hijos de Dios, pero Jesús le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Si analizamos esto, para ser hijo del diablo no hay que ser un asesino, no hay que ser prostituta, no hay que ser un delincuente. Para ser hijo del diablo es muy sencillo. Simplemente no tienes que escuchar a Dios y no creer en Cristo. La persona más amable del mundo, más respetuosa, más educada, más bondadosa, la persona que es un ejemplo de persona para todos, si simplemente no cree en Cristo y dice, no, yo no creo en eso, yo lo respeto, pero no creo, es un hijo del diablo o una hija del diablo. Y no lo digo yo, está en la palabra. Porque este grupo de gente que está discutiendo con Jesús, desde el punto de vista humano, no eran malas personas. Los fariseos eran personas que se procuraban de vivir la vida lo más honesto y legal posible, de cumplir la ley judía lo mejor que pudieran. Pero Jesús le está diciendo, ustedes son hijos del diablo, no importa si Abraham fue su antepasado, no importa si van al templo a sacrificar todos los días un cordero, ustedes no creen en Jesús, y no creer en Jesús es no creer en Dios. Por lo tanto, ustedes mismos se están eliminando, quitando de la lista de hijos de Dios, y son hijos del diablo. Es así sencillo. Porque dice el 47, en esta misma conversación Jesús le dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y la mayoría de los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque hemos creído en Cristo. ¿Y por qué hemos creído en Cristo? Porque oímos ¿qué cosa? La palabra de Dios. Dios nos dijo, eres pecador, lo creímos. Dios nos dijo, hay un castigo para ti, lo creímos. Dios nos dijo, Cristo puede librarte de ese castigo si lo aceptas como Señor y Salvador, lo creímos. Cristo, siendo Dios, vino al mundo en forma de hombre, lo creímos. Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados, lo creímos. Cristo resucitó y fue al lado de Dios Padre para que nosotros también vivamos con Él en el futuro, lo creímos. Como mismo Abraham lo creyó. Y no solamente lo creímos, sino que dejamos nuestra vida vieja, luchamos por nuestro pecado, venimos a la iglesia, le hablamos a otros, lo hemos creído. Pero si usted simplemente dice, no creo en eso, usted mismo se está condenando. Dice, por esto, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 1:12 está escrito, mas a todos los que lo recibieron, a Cristo, creyeron en Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que el hijo de Dios es un derecho que Dios nos da una vez que creemos en Cristo. Dice, mirad cuál amor, esto es en Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Hay ciertos animales, no sé si son las gallinas, ciertos animales, que cuando usted le pone un pichoncito que no es de ellos, ¿qué hace? Lo rechaza, lo pica, trata de matarlo. Y de alguna forma, cuando usted se hace hijo de Dios, la gente que siempre ha estado a su lado y no aprendió, ¿qué hace con usted? Te rechaza, se burla de ti, dice se volvió loco. Porque es evidente, el hijo empieza a imitar al padre, el hijo se deja guiar por el padre y es evidente. El hijo se va pareciendo al padre. Usted puede ver un niño y dice, ay, se parece a su mamá, se parece a su papá. Pero cuando el niño crece y se hace hombre o mujer, usted dice, ay, como te pareces a tu papá, igualito, como te pareces a tu mamá, igualita. Si habla por teléfono con él, oye, yo pensé que estaba hablando con tu papá, tienes la misma voz. Así mismo es en la vida cristiana. Cuando estamos unidos a Cristo, porque verdaderamente somos sus hijos, nos vamos pareciendo más a Cristo.
Repito, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Condición para ser hijo de Dios, creer en Cristo. Fuera de eso, no hay otro camino para ser hijo de Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. No hemos creído en Cristo, somos hijos del diablo. Es así de sencillo. En Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente le pregunta a Jesús, para hacer lo que hace Dios, ¿qué tenemos que hacer? Porque los judíos se la pasaban todo el tiempo cumpliendo con las leyes que Dios le dio a Moisés. Y decían que con eso se justificaban y no había problema. Y aquí le están preguntando a Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para hacer las obras de Dios? Imagínense, Dios es santo y perfecto. Sencillo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesús. No podemos hacer las obras de Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es justo. No podemos hacer nada de esas cosas si primero no creemos en Cristo. Jesucristo lo dijo, sin mí no podéis hacer nada, nada podéis hacer. Quiere decir, para ser hijos de Dios, tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador y creer en Él. Luego vamos a ver de algo que ya hablamos. El hijo tiene que imitar a su padre, se parece a su padre. Una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu viene a nuestras vidas, somos regenerados. De alguna forma nuestra información genética, espiritualmente hablando, cambia. Ya dejamos de actuar como éramos sin Cristo y ahora empezamos a actuar como personas unidas a Cristo, que tenemos una nueva vida dada por Dios. Mateo 5:38, Jesús habla a sus discípulos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es un versículo siempre duro. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y eso, el que quiera ponerte a pleito, déjale también la capa. Es decir, el cristiano no puede estar en pleito. Y a la gente le gusta el pleito. Hay gente que se pone tan feliz cuando le chocan el carro por detrás. Pero tan feliz porque saben que eso es un pretexto para buscar un abogado y sacar dinero. ¿Por qué? Esa persona que está haciendo eso, y eso solamente por poner un ejemplo, está actuando en contra a como dice Dios que debe actuar un hijo de Dios. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Sí, déjale eso a Dios. Te pido una cosa, dale dos. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, este es Jesús hablando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Qué difícil es eso, porque cuando alguien le dice algo feo, lo del deseo de uno es responder para atrás y desearle mal a las personas. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. El corazón humano, siempre que alguien le hace daño a uno, es el deseo de venganza, de que bueno que le pasa algo malo. Pero aquí Jesús nos está confrontando con algo casi imposible de hacer para nosotros. No casi, yo diría imposible. ¿Y por qué Jesús dice que hagamos estas cosas? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Qué difícil. Pero es que cuando uno cree en Cristo y se une a Cristo, toda la justicia, toda la inocencia, todo el expediente limpio de Jesucristo se pone a nuestro nombre. Y por eso, cuando Cristo murió, pagó por nuestro expediente sucio y dándonos el del que es limpio, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando usted empieza a caminar con Cristo, usted va a darse cuenta que el Espíritu Santo lo va a ayudar para ser una persona que soporte, que ame y que perdone, aún a los más difíciles. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? En otras palabras, si tú amas a la gente que te cae bien y te trata bien, que es diferente, la gente que no cree en Cristo también hace lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? En la época moderna, si tú solamente tratas bien y quieres y amas al que te trata bien, al que te saluda, al que te hace un favor, tu vida es igual que de la gente que está separada de Cristo, no hay nada diferente. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros no podemos ser perfectos, pero unidos a Cristo somos contados en la nómina como si fuéramos perfectos, somos declarados justos y perfectos, y Cristo nos ayuda a ir caminando cada día hacia la perfección y a luchar contra el pecado. Entonces, ser hijo de Dios no es solamente un privilegio, también es una responsabilidad. Una responsabilidad. Yo tengo que obedecer a mi Padre, que imitarlo. En Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad y no esperando nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y usted dirá, ¿cómo es eso de que Dios es benigno para los ingratos y malos? Dame un ejemplo. Bueno, ¿usted quiere un ejemplo de que Dios es bueno con los malos? Bueno, yo soy el primer ejemplo, y otro segundo ejemplo, mírese al espejo usted mismo. El que viene a la iglesia pensando que es bueno está equivocado. Usted puede ser la persona más honesta del mundo, delante de Dios nuestra justicia es basura, delante de Dios somos malos, nacimos siendo pecadores. Y cuando el cristiano llega a esa convicción, leyendo la Biblia, estudiando quién es Dios y quién es el ser humano, y el cristiano se mira a sí mismo y dice, leyendo la Biblia, dice: yo soy malo. ¿Cómo es posible que Jesús haya muerto en la cruz para perdonarme? Yo soy tan malo. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Los ingratos y malos pensamos en el que nos robó, el que nos hizo fraude. No, nosotros. Él es benigno con nosotros. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados sin merecerlo. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Si decimos que somos hijos de Dios, primero tenemos que haber recibido a Cristo mediante la fe. Segundo, tenemos que mostrar misericordia y imitar a Dios y dar frutos de arrepentimiento, fruto de que Dios está en nosotros, de que somos sus hijos. Fíjense así que en Romanos 2:28 Pablo escribe: no es judío el que lo es exteriormente, no es hijo de Dios, no es cristiano el que viene a la iglesia, el que pone una cruz en la puerta, el que pone un texto bíblico, una Biblia en la mesa de la sala. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Circuncisión es la marca que Dios le dio a Abraham y a los judíos, una marca física en la piel, para demostrar y decir a la gente: somos judíos, somos el pueblo de Dios. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Si no es hijo de Dios el que dice: yo soy hijo de Dios, es hijo de Dios el que tiene a Cristo. Y la circuncisión, es decir, las costumbres y las marcas que se hacían ellos, la circuncisión es la del corazón, el espíritu, es decir, es el cambio que Dios ha hecho en tu vida, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Cuando uno es hijo de Dios, no por decirlo, ni por venir a la iglesia, sino porque uno está unido a Cristo y uno lucha con su pecado y uno trata de imitar a Cristo. Ese es el tipo de hijo que Dios quiere. Dice: la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. En Efesios 5, 1 al 8 está escrito: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pregúntese: ¿imito yo a Dios? Si usted es un cristiano, y si yo somos un cristiano que leemos la Biblia, que cada día nos revisamos por dentro y decimos, igual que el rey David escribió en un salmo: mi pecado está siempre delante de mí. Porque mientras más usted mira su pecado, más le dice: Señor, corrige lo que hay en mí. Pero si usted no ve su pecado, usted no va a pedirle al Señor que corrija lo que hay en usted. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque en otro tiempo, antes de ser hijos de Dios, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice que eres cristiano.
vive como cristiano. Digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Cuando yo estaba en la secundaria, en el pre, al principio de la universidad, mucha gente me dijo: oye, parece mentira que te vayas de la iglesia, parece mentira que ese sea hijo de un pastor. Eso me dolía. Y le doy gracias a Dios porque me dolía. Porque con las palabras de los impíos, Dios me estaba demostrando: tú dices que eres mi hijo, pero no andas como tu padre. Tú vas a la iglesia y todo el mundo lo sabe, pero tú no andas como Dios, que dice que es tu padre. Y le doy gracias a Dios que eso caló mi mente para empujarme al arrepentimiento. Gracias a Dios por eso. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dices que eres hijo de Dios, yo digo que soy hijo de Dios. Todo lo que pienso, todo lo que hago, todo lo que veo, primero preguntarme: ¿esto le da la gloria a Dios o no? ¿Con esto estoy obedeciendo a mi Padre? ¿Con esto lo estoy agradando o lo estoy desagradando? Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El Hijo de Dios lucha contra los malos deseos, lucha contra el pecado. Es evidencia, es fruto. En Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo. No se ha manifestado todo. Nosotros luchamos con nuestro pecado, le pedimos a Dios que nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude. Pero un día, ya sea cuando muramos o cuando Cristo venga a buscarnos, vamos a ver a Cristo cara a cara. Y en ese momento vamos a ser transformados y vamos a ser idénticos a nuestro Padre. Ahí sí vamos a ser idénticos a nuestro Padre. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero mientras no lo veamos tal y como Él es, tenemos que leer la Biblia y orar: Señor, ayúdame a verte, ayúdame a obedecerte, ayúdame a ver lo malo que hay en mí y lo bueno que hay en ti, y arregla mi vida, cambia mis deseos, dame amor por ti. En 1 de Pedro 1:13 está escrito: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Sí, pónganse a pensar. Sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos de Dios tenemos que vivir esperando a Cristo. Como hijos obedientes, sí, porque hay hijos obedientes, hijos desobedientes. Como el apóstol Pedro está diciendo aquí a la iglesia, ¿qué cosa? Que vivamos como hijos, ¿qué? Obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijo obediente, si ahora dices ser hijo de Dios, dices ser cristiano, no te sientas cómodo viviendo como vivías, o haciendo lo que hacías, o pensando como pensabas antes de ser cristiano, sino como aquel que os llamó es santo, Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice sean santos en algunas, porque muchos de nosotros somos santos en lo que nos conviene. No, dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la tarea de ser hijo de Dios es algo a lo que hay que ponerle toda la mente, todo el corazón, amor, y pedirle ayuda a Dios. Dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si invocáis por Padre, si tú dices, si yo digo ser cristiano, si a mí me ven ir a la iglesia, si a mí me ven leer la Biblia. Una vez vi a una persona leyendo la Biblia y le dije: aquí iglesia no va ninguna. Sí, pero mire, ir a la iglesia, no me hables de eso. Yo no sé si esa persona es hijo de Dios, porque al final Dios es el que trabaja con la gente. ¿Pero qué me mostró? Una persona leyendo la Biblia, pero me rechaza si lo estimulo a asistir a la iglesia. No es obediente. No es obediente. Porque si tú dices ser cristiano, si yo digo ser hijo de Dios, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas,
Y si le pides a Dios, porque mucha gente que no es hija de Dios también le pide a Dios. Hay gente que son cristianos para el día difícil. Hay gente que creen en Dios para el día que le hace falta un milagro. De ahí para allá, Dios no me hace falta. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú dices ser hijo de Dios, si digo ser hijo de Dios, más nos vale vivir como tal. Porque si no lo somos, al infierno vamos. Y si sí lo somos, Dios nos va a llamar como Dios. Porque Dios al hijo no lo rechaza. Al hijo verdadero, si no quiere venir, lo trae con dolor. Dice la Biblia que Dios disciplina al hijo que ama. Los hijos de Dios tenemos que mostrar una fe salvadora. No es decir, yo soy cristiano. La Biblia dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé amor por Él y que nos ayude a hacer las obras de Él, que ponga el fruto en nuestras vidas, la paciencia, el amor, la benignidad, la fe, la confianza, la paz, que ponga esas cosas en nuestro corazón. Acciones que demuestren que somos hijos de Dios. En la carta de Santiago dice, la fe sin obra, ¿cómo es? La muerte. Tú dices que eres cristiano, pero sus obras no dicen para nada que no sigues a Cristo. Esa fe es muerta, esa fe no existe, es falsa. Te engañas a ti y engañas a la gente. La fe verdadera es una fe que se demuestra por las acciones. ¿Por qué sabemos que Abraham tenía fe? Eso es todo lo que Dios le dijo. Y nosotros como hijos obedientes estamos llamados a practicar esta fe, una fe verdadera, que se note, una fe que imite al Padre, una fe que nos haga sentirnos tristes de nuestra maldad. Voy a hablar de la antigüedad porque en la vida moderna ya eso casi no existe. La mayoría de nosotros y de nuestros padres y de nuestros abuelos nos dicen que cuando ellos eran niños, su mamá y su papá los miraban y simplemente con mirarlo ya ellos sabían, ¿qué sabían? Que algo hicieron mal y que estaban en problemas. Eso se ha perdido. El respeto se ha perdido y de alguna forma se ha enseñado a perderse. Pero ese ejemplo de cómo nuestros padres y nuestros abuelos veneraban y respetaban a sus padres, que solamente con una mirada ellos sabían que estaban en problemas, que tenían que andar derechos. De esa misma manera tenemos que respetar a Dios. Y a diferencia de nuestros abuelos y padres y tatarabuelos, Dios nos está viendo todo el tiempo. Nos está mirando todo el tiempo. Si no le estamos prestando atención a su mirada, que algunas veces de amor, otras veces de regaño, es porque nosotros los estamos ignorando a Él. Y tenemos que tener cuidado con eso. Somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo. No has creído en Cristo, no eres hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, si decimos que Él es nuestro Padre, si decimos que somos cristianos, vivamos como lo que somos, dándole gloria a nuestro Padre, que merece toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Y pidámosle a Cristo que nos ayude a imitar a Dios. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias por